Deo gracias. Salve María. Salve María. Muy buenas noches. María. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en esta noche de sábado. Bienvenido, señor José. Tenemos hoy día también un invitado. Adelante. Sí, bueno, buenas noches, queridos radioescuchas, y a todos los que nos siguen también pueden también accedernos a través de nuestra plataforma en YouTube con el mismo nombre, Deo Gracias, haciendo este pequeño esfuerzo para conocer, amar y vivir nuestra fe católica desde el carisma de los heraldos del Evangelio. Nosotros somos cooperadores terciarios, la señora Elisa aquí presente y José Malqui, su servidor, y ahora tenemos la visita, o bueno, compartimos micrófono a la distancia con otro cooperador terciario de los heraldos del Evangelio, el señor Julio Pavés Cordero, que es el responsable del apostolado, del trabajo del apostolado que se realiza, la obra de los heraldos del Evangelio, fundada por Monseñor Juan Escornamiglio Cladías, y él se encuentra en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Buenas noches, mi estimado Julio. Salve María, don José, qué alegría de oírlo, y salve María, señora Elisa. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, porque el tema que vamos a tocar hoy es excelente, maravilloso y sobre todo para realzar lo que es la obra de los heraldos del Evangelio. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque primero nos vamos a encomendar a María Santísima, nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos desterrados, hijos de a ti de valle de lágrimas. Nuestra, vuelve nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, normalmente empezamos este programa haciendo referencia sobre todo a una vida sobresaliente de un santo de la Iglesia Católica, de la constelación de almas santas que son ejemplo de vida para nosotros y camino a seguir. Pero esta vez vamos a hacer una excepción, y como hijos espirituales del fundador de los heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Escornamiglio Cladías, cuya figura queremos resaltar y brindar en este programa y dedicárselo a él como un homenaje póstumo, a tan insigne vida y a la obra y el legado que él nos ha dejado, tratando de compartirles nosotros, queridos amigos, un poco como en la medida de lo que nos es posible y la gracia nos inspira, el orgullo de haber pertenecido, de pertenecer a esta obra y de haber tenido a un padre espiritual tan virtuoso y tan modelo de vida. Y creo que me expreso un poco mal al decir, porque hemos tenido, me refiero a la vida, a su paso por la vida en este valle de lágrimas, a su vida física, pero estamos seguros que ahora lo tenemos como un seguro intercesor en el cielo, ¿no? Y es así que por eso también nos queremos apoyar con don Julio Pavés, que es una persona que conoció tanto a quien, en propias palabras de Monseñor Juan Clá, se refería a su maestro y padre espiritual, profesor Plinio Correa de Oliveira, como al propio Monseñor Juan Escornamiglio Cladías. Y por eso está aquí Julio, para compartir estas vivencias desde su propio conocimiento de estas grandes almas, sobre todo del fundador de los heraldos del Evangelio. Y para eso debemos partir del hecho de que
hacer una breve reseña de quién fue Monseñor Juan Esconamiglio Clarías. Y él es un hombre paulista, nacido en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en un 15 de agosto de 1939, en una fiesta tan representativa para el orbe católico como es la Asunción de María Santísima a los cielos. Y Monseñor Juan Clá es justamente el que se va a constituir el fundador de la primera asociación privada de fieles de derecho pontificio del siglo XXI, los heraldos del Evangelio, en portugués, Arautos do Evangelho, ¿no? Y recibiendo la aprobación pontificia en febrero de 2001. De esta manera, y un poco retrotrayendo la historia, él cumpliría así el deseo de quien, como habíamos señalado, en sus propias palabras, fuera su maestro y padre espiritual, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que ya, o sea, fundador de la sociedad brasileña, de la tradición familia y propiedad, cuyo anhelo, cuyo corazón anhelaba desde lo más profundo y fue afirmando este deseo ya en la década de los 90, de que antes de su muerte, que acaecería en 1995, manifestara el deseo de hacer las gestiones para la inclusión de su obra de caballería dentro de la Iglesia Católica, aprobada por la Iglesia Católica. Y es un trabajo que fielmente realizaría como buen guardián de dicha obra fundada por el doctor Plinio, Monseñor Juan Esconamiglio Clarías. Y entre las facetas que tiene Monseñor Juan, justamente, y entre el legado, digamos, que él deja, pues hay que hacer referencia a los principales hitos, digamos, que son la obra, que configuran la obra apostólica de los heraldos del Evangelio, que permitió su expansión no solo en Brasil, su país de origen, sino también en 78 países alrededor del mundo. Él creó los éremos itinerantes, o bien llamada la Caballería de María, ¿no? Que eran estas caravanas de jóvenes entusiastas católicos formados en el carisma de los heraldos del Evangelio, que recorrerían Brasil de canto a canto, llevando lo que es, ¿no? Heraldos somos los transmisores del Evangelio, del mensaje de la Sagrada Escritura, y transmitiendo y difundiendo la devoción a Nuestra Señora. Creó, bueno, y configuró la vida comunitaria en los éremos o casas religiosas madre, principalmente en Sao Paulo, Brasil, a partir del éremo de San Bento, luego los éremos el éremo de Presto Sumo. Y dotado de un finísimo, agudo sentido de la armonía, y él Monseñor, dado mucho al estudio y a la apreciación con dotes artísticas innatas en él, pues creó el coro y la banda internacional Caballeros del Nuevo Milenio, que, bueno, aparte de tener discos grabados, hizo una serie de giras en varios países del mundo, llevando el arte sacro a través de la música, del canto gregoriano, para la apreciación e inspiración de las almas católicas, ¿no? Promoviendo ese espíritu de admiración y de conocer aquello que se estaba perdiendo, el arte sacro, en estas expresiones. Creó la Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima para promover específicamente el mensaje de Nuestra Señora, dado en Cova de Iria, en Fátima, Portugal. Creó la Asociación Privada de Fieles de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio, de la cual se desprenderían luego, fundándose así el ramo de cooperadores terciarios, como aquí nosotros, sus 3 servidores. Constitución también del ramo femenino, la Sociedad de Vida Consagrada Regina Virginum, y también la Sociedad de Vida Consagrada Clerical Virgo Flos Carmeli.
y esas son la punta de lanza y esa es la estructura de toda esta obra titánica que dejara con la mayor completa entrega y por amor a la Iglesia Católica este fiel hijo católico apostólico romano, Monseñor Juan Esconamiglio Clarías. Si alguno de mis queridos colocutores quisiera añadir algo más a esta introducción de este perfil maravilloso de nuestro fundador. Tal vez adelante, don Julio, adelante. Está perfecto, no tengo nada que añadir sobre esa cronología que usted hizo muy bien, lo presentó muy bien, don José. Es eso solamente que en todas estas obras como fundador, Monseñor Joao, destacamos su amor a las almas, ¿no? Este es un toque hermoso y prioritario en la vida de Monseñor, que todo lo hacía por amor a la salvación y a la santificación de las almas para quienes dirigía este trabajo y su profundo amor al servicio de la Iglesia totalmente. Que ese fue el primer móvil para justamente consolidar y cristalizar el deseo del doctor Plinio Correa de Oliveira, justamente de introducir la obra de caballería por él fundada en la estructura de la Iglesia Católica, ¿no? Por ser justamente un instrumento que usted acaba de mencionar de servicio para la Santa Iglesia. Y bueno, y entre las facetas que hacen a la configuración del alma y la personalidad de Monseñor Juan Esconamiglio Clarías, quienes pueden vernos en nuestra plataforma de YouTube, podrán enfocar una foto de él que se refleja en el fondo de cuadro nuestro que nos respalda, ¿no? Entre las facetas de este gran personaje y para explicarles y un poco reflejarles la talla espiritual de esta alma a la que nosotros admiramos, pues, Monseñor, podríamos decir primeramente, y esto está reflejado en bellos videos que han en homenaje a todos sus hijos, principalmente de la Casa Madre de Brasil, han estado difundiendo desde su muerte acaecida el 1 de noviembre de este año, de este mes, queridos amigos, providencialmente, Monseñor Juan Clá, que había recibido su primera comunión un 31 de octubre, un 31 de octubre, recibiría su última comunión eucarística en la misma fecha. Y empezando el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y extraordinariamente también coincidente con la fecha en que, no me acuerdo qué papa, promulgara el dogma de la Inmaculada Concepción. Entregaría su alma pasada la medianoche, creo que a la 1:30, ¿no? Más o menos, estimado Julio. Monseñor 2:30 de la madrugada entregaría a Monseñor Juan Clá apaciblemente mientras se celebraba una misa en el momento de la lectura del Evangelio, entregara su alma a Dios. Bien. A mí me gustaría mucho invitar a don Julio a que nos pueda hablar alguna de esas facetas que él, en lo personal, usted, don Julio, ha podido conocer a lo largo del tiempo que ha podido compartir en su juventud con Monseñor Joao. ¿Qué nos puede contar al respecto? Hay una palabrita muy linda que recuerdo en este momento que estaba el señor doctor Plinio como señor John, en aquel entonces no era padre, donde Monseñor le pregunta, o padre John Clá le pregunta, señor John Clá le preguntó al doctor Plinio sobre el Santísimo Sacramento, la devoción, el amor que debemos tener al Santísimo Sacramento y cómo él veía en su maestro espiritual, que era el doctor Plinio, ese amor intensísimo por el Santísimo Sacramento, ¿no?
Entonces, Monseñor John Clale fue tocando varios aspectos y tratando de profundizar de que el doctor Plino escogitara más al respecto de cómo debe ser una adoración al Santísimo Sacramento. Y de ahí que el doctor Plino le enseñó a Monseñor John Clale que él tenía en mente, el doctor Plinio, cómo podía ir más allá todavía la adoración al Santísimo Sacramento. Por ejemplo, él decía, leyendo algún documento delante del Santísimo Sacramento, alguna vida de santo. Y él fue más allá, el doctor Pino, como era la osadía característica de él, decía, inclusive me gustaría trabajar delante del Santísimo Sacramento, o sea, hacer mis libros, escribir, en fin, delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Que un poco, entre paréntesis, hace recuerdo a Santo Tomás de Aquino. Ustedes se deben recordar que cuando él necesitaba ciertos argumentos, ¿no es cierto?, iba al sagrario, abría la puerta del sagrario y metía su cabeza delante al sagrario para pedir gracias de luz, de esclarecimiento para el combate espiritual y polémico que él debía realizar, ¿no? Entonces, no es que Monseñor John Clare quedó con ese tema muy, muy vivo. Monseñor John Clare, ahí que nace en él la devoción a la Sagrada Eucaristía con tanto ardor, con tanto fuego, con tanta profundidad, con tanto misticismo, ¿no? Y que él lo puso en práctica. Esa enseñanza que recibió del doctor Plinio, ¿no es cierto?, él lo comenzó a poner en práctica. Y naturalmente lo fue transmitiendo a todos los jóvenes que estaban, por tanto, en su entorno, ¿no? Y se lo ve que hasta, Monseñor, hasta sus últimos días siempre estuvo cada vez más, con más piedad, cada vez con más devoción, eso lo atestiguan los propios padres que estuvieron con él, con más devoción a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y ese es digamos, hacia el cerne de él, de Monseñor John Clare. Si uno quiere definir cómo era el alma de él, era un hombre tremendamente adorador del Santísimo Sacramento, ¿no? Sí, sí, he estado siguiendo los videos que han hecho los heraldos, ¿no? Sacerdotes y hermanos religiosos, religiosas inclusive, acerca de esta particular faceta de la vida de Monseñor Joao, un varón eucarístico, como así lo califican en uno de estos 14 videos en memoria de nuestro amado padre fundador. Y allí podemos ver claramente cómo él, amante de la Eucaristía, pues hizo que este sea uno de los pilares de esta obra hermosa que es Los Heraldos del Evangelio. Y además él promovió que se hagan las adoraciones perpetuas en varias de las casas de los heraldos. Una de esas es en el Tabor, allá en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, pues la adoración es perpetua. Así también en las casas de las religiosas, la rama femenina, también tienen adoraciones perpetuas, y así en otros países también se ha ido replicando esto, porque realmente Monseñor encontraba allí, en esa fuente que es Cristo mismo hecho pan, la fuente de todo lo que él podía ser y hacer. Hemos escuchado varios testimonios de cómo Monseñor hasta trabajaba delante del Santísimo Sacramento. Él había instalado, ¿no?, según nos cuentan, un pequeño escritorio allí en su oratorio donde está el Santísimo expuesto además, y después de hacer todas sus oraciones, él trabajaba allí con pluma en mano, y si tenía que escribir, si tenía que hacer, porque sabemos que ha escrito muchísimos libros, o todo el trabajo que tenía que hacer, proyectar, programar, pues encontraba respuestas y su conocimiento allí. Inspiración frente a nuestro Señor sacramentado. Y esto lo hemos escuchado por relatos de sus tantos hijos espirituales. Es una faceta realmente digna de destacar. Es impresionante, pero ¿y cómo? Bueno, Monseñor, entre las obras insignes que él tiene escritas, destaca una sobre todo que se llama María Santísima, el Paraíso de Dios, que consta de 3 volúmenes. Y en el primer volumen él habla de su relacionamiento con María Santísima, ¿no? Y él específicamente respecto a este don que él recibiera del amor eucarístico,
hace referencia justamente a cómo se manifestó esta primera gracia, ¿no? En sus primeros albores, destellos, a sus 5 añitos. Él salió a caminar estaba con su madre, acompañando a su madre por la calle, y ella se dio por entrar a la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y el pequeño Juan, acompañando a su madre, entró con ella y él presenció justamente el momento, porque había adoración eucarística justo en ese momento, y entró en el exacto instante en que el sacerdote pronunciaba las últimas palabras del Tantum Ergo. Cogía el ostensorio e iba a impartir la bendición con el Santísimo Sacramento, ¿no? Y el pequeño Juan, pues, ni conociendo el nombre de hostia o que fueran las sagradas partículas de modo alguno, ¿no? Pero él quedó así impresionado y de rodillas en lo que la gracia le inspirara a su corta edad. Él le vino una idea y exclamó: Dios está aquí. Y es que ese hecho lo marcara tanto, que desde entonces, y una vez que consolidara la recepción de su primera comunión, nunca se apartaría de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, esta primera impresión es la que lo marcaría de por vida y que justifica por qué tanto él luego pasara, como usted señala, y don Julio, horas y horas, no solo trabajando, sino de contemplación y en compañía, haciendo compañía, visita y adoración eucarística, ¿no? Constituyéndose uno de los 3 pilares del carisma de los heraldos del Evangelio, ¿no? La devoción eucarística y como el doctor Plinio le había inculcado el amor a María Santísima, nuestra Madre, y por último la veneración al Papa. Respecto a esta relación, su relación y su unión con María Santísima, don Julio, sé que usted especialmente podría decirnos mucho al respecto. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede contar sobre esta faceta hermosa de su apego y unión a nuestra Madre Santísima? A mí me quedó, perdón que le primero complemente con lo de don José Malqui, me quedó grabado en el corazón una escena muy linda que me tocó en una capillita de una de las sedes de aquella entonces TFP, Tradición, Familia y Propiedad, y justo el doctor Plinio al momento de comulgar estaba acompañando el señor John Clark. Entonces fue muy linda la escena, admirar a los dos, ver a los dos cómo adoraban al Santísimo Sacramento. Era una cosa extraordinaria porque era el maestro y el discípulo, ¿no? Entonces irradiaban luz ambos, ¿no es cierto? Y esa escena, por lo menos a mí me quedó marcada como eran 2 hombres místicos, ¿no? Maestro y discípulo, donde el maestro justamente transmitía toda esa luz a su discípulo. Y eso fue, yo creo, la misión principal de Monseñor John Clark. Aparte de esa armonía, era sobre todo transmitir el espíritu, la escuela de pensamiento del señor doctor Plinio, ¿no? Y de ahí que viene, Monseñor, esa devoción a la Sagrada Eucaristía. Luego, a nuestra Madre Santísima le viene de nuestro maestro espiritual, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y ese aspecto nosotros siempre debemos tenerlo presente. Es decir, la misión de Monseñor John Clark la cumplió fidelísimamente delante de Dios, delante de Nuestra Señora. ¿A qué me refiero? El transmitir el pensamiento del señor doctor Plinio, postergar la obra de él, ¿no es cierto?, avanzar hasta el punto de haber legalizado, ¿no es cierto?, heraldos del Evangelio, de haber recibido la aprobación pontificia y luego, pues, caminar hacia el reino de María, ¿no? Y ahí que está, es decir, la misión de Monseñor como que nos deja a nosotros. Dice, señores, ahora llegó el momento de ustedes de postergar
¿no es cierto?, la misión que la fundó el doctor Plinio. De hecho, ¿no? Era el discípulo perfecto del doctor Plinio Correa de Oliveira. Y así, en ese sentido, ha venido trabajando después de la muerte del doctor Plinio hasta el último de sus días, sin descanso, a tiempo y a destiempo, totalmente entregado a la obra y a la iglesia. Bien. Y es interesante ver esto porque en este relacionamiento, como él lo describe con Nuestra Señora, Monseñor Juan Clá explica y comenta que la gloria de María, Nuestra Señora, se mostró clara y accesible desde su infancia, desde su infancia. Ella dispuso que él llegase al corazón inmaculado de Nuestra Señora, subiendo él denomina así, una bendecida escalera, como grada por grada, ¿no? Y la primera grada justamente fue conocer al doctor Plinio Correa de Oliveira, en quien vio un perfecto esclavo, reflejo de las virtudes y dones de María Santísima, que esto lo podía notar cualquier persona que se acercase a él con ojos de fe. El segundo escalón, doña Lucilia, la madre del profesor Plinio Correa de Oliveira, en quien Monseñor Juan Clá, vio los destellos de la delicadeza y benevolencia que le transmitían un conocimiento ya experimental de la misericordia de Nuestra Señora, María Santísima. Y el tercer escalón, tal vez el más importante, la Santa Iglesia Católica, él decía, es la Santa Iglesia que en todas sus manifestaciones de santidad y belleza une las almas a María y por María las une a Jesús. Y es así que, bueno. Hay una parte sí. que me gustaría que nos la cuenten, no sé si usted, don Julio, en su relacionamiento con la Virgen María, ¿no? Hay varias historias, bueno, especialmente una que a mí se me ha quedado, es la de Nuestra Señora del Buen Consejo, por ejemplo, y que está íntimamente ligada, por supuesto, a la obra, pero también al doctor Plinio, ¿no? Y lo que él recibió al estar frente a la imagen allá en Europa de Nuestra Señora del Buen Consejo. De Llenasano. Cuente. Que cuente. No, don Julio, por favor, usted. Cuente mientras tanto, yo estoy haciendo aquí algo práctico, por favor. Bueno, el hecho es que la devoción a Nuestra Señora de la Madre del Buen Consejo de Llenasano, fue un hecho providencial que cayó en manos del profesor Plinio Correa de Oliveira por la muestra de cariño de un par de sus hijos que, llegados de Europa, le trajeron esta foto, un cuadro de ella, ¿no? Que refleja el fresco o la pintura milagrosa que está en la ciudad de Llenasano, Italia, ¿no? Suspendido en el aire, ¿no? Que saliera de Scutari, Albania, en la edad, creo que en la Edad Media, y fuera atravesando el Mar Negro, si mal no me equivoco, y con dos caballeros católicos custodiando dicha imagen, caminando a pie sobre las aguas, atravesaron todo este mar hasta llegar a Italia y posarse en esta pequeña ciudad. Y es así que esta magnífica imagen, cuya fisonomía refleja una dulzura que cambia de color y de facción, las facciones de la Virgen Santísima se manifiestan cada vez de manera distinta a quien la puede observar.
llegara al doctor Plinio en un momento en que él tenía una aprobación, estaba atravesando un proceso de una crisis de diabetes, ¿no, don Julio? Es que no sé a cuál de los dos hechos está usted Cuando refiriendo. conoció Nuestra Señora del Buen Consejo de Llanasano, el doctor Plinio, Diabetes. fue una crisis de diabetes que lo postró en cama, tuvieron que amputarle 3 dedos del pie derecho al doctor Plinio. Y bueno, pues un poco probado él por si es dicho suceso en su vida se hubiese debido tal vez a alguna imperfección, alguna falta o infidelidad que hubiese cometido él, pues venía Nuestra Señora a través del regalo de este presente de estos dos, de sus hijos, para reafirmarle que era una prueba y un sacrificio que él tenía que ofrecer por la obra que él pretendía, que había fundado, y por la permanencia y por la reafirmación de la misma, ¿no? Y es así que se conoce la devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo de Llanasano, que obviamente el Monseñor Juan Clá, por ser discípulo perfecto, ya habiendo conocido al profesor Plinio Correa de Oliveira y convivir de cerca con él, pues también asumió esta devoción como tal vez viene a ser la devoción madre o fundamental, pilar fundamental de todos los heraldos del Evangelio, ¿no? Sí. Y es así. Sí, adelante, don Julio, ¿quieres decir algo? No, correcto, lo estoy complementando. Bueno, y entre primero debemos partir del hecho de que por la devoción y el espíritu y el amor mariano que desde joven, desde su pequeña mocedad, e inclusive desde el regazo, se fue ya manifestando en el espíritu de Monseñor Juan Clá, Monseñor Juan Clá nunca perdería la ocasión de venerar una sola imagen de Nuestra Señora, aún con las limitaciones motrices que él tendría después producto del accidente cerebrovascular que lo impediría y le afectara 14 años hasta el día de su muerte, ¿no? Pero una de las gracias más insignes y sensibles que él recibiría en su vida justamente fue con la madre del Buen Consejo de Llanasano en Italia, cuando él tenía una aprobación axiológica muy complicada, digamos, ¿no? Respecto a cómo llevar o enfrentar, solucionar ciertos inconvenientes respecto a la obra en sí. Y fuera Nuestra Señora del Buen Consejo, que no solo en esa oportunidad, sino en varias otras, por lo menos en 3, se manifestara de manera sensible en la vida de él, pero una de las que más lo tocara a él, creo que se dio el año de 1986, una ocasión en que él mismo estaría visitando el santuario de la Madre del Buen Consejo allá en Italia. Tan profundo su amor a nuestra madre, ¿no? Como perfecto discípulo del doctor Plinio Correa de Oliveira, que él trató de llevar su vida a lo máximo siempre, especialmente en lo que hizo al estar consagrado a María Santísima, la consagración que también la promueven los heraldos, a Jesús por María, según el método de San Luis Griñón de Montfort. Él quiso llevar esto al máximo y también por ese amor a María Santísima, él pidió en su tiempo al doctor Plinio poder vivir lo que se conoce como la sagrada esclavitud, ¿no? Justamente por ese amor a María fue que él pidió que se pudiera acceder a esto, a la sagrada esclavitud. Y fue el primero en pedirla, junto con algunos otros hermanos heraldos seguramente en ese tiempo. Todavía no existía ni siquiera la orden de religiosos ni sacerdotes, pero él ya pidió esto en su tiempo por amor a nuestra madre, queriendo llevar a la perfección. No es raro encontrado en él que las personas que tuvieron acceso a él en algún momento de su vida, de los heraldos del Evangelio, Monseñor les haya marcado de alguna manera, los ha tocado a todos.
inclusive este esclavo de María, que aquí les está dirigiendo algunas palabras, cuando me tocó estudiar en una de las casas de formación allá en Brasil por el año 1991 y en el Eremo de Amparo de Nuestra Señora, Monseñor una vez caminó conmigo y me aconsejó que no desanimara, y me preguntó si yo conocía el Tratado del Desánimo. Y yo le dije que no conocía dicha obra teológica, ya, ¿no? Escrita por un sacerdote jesuita. Y él me dijo, mire, yo voy a procurar de hacerle llegar una copia a usted. No pasó mucho tiempo después, digamos dentro de un mes, que yo todavía continuaba allá estudiando, y un día me llega un sobre con una nota de él diciendo que aprovechase la lectura, que fuera para provecho de mi alma, y abriendo el sobre encontré una copia fotocopiada, ¿no?, del libro del Tratado del Desánimo. Es decir, Monseñor Juan Clá tenía tal cuidado a imitación del propio profesor Plinio Correa de Oliveira, cuidado por las almas, por hacerle el mejor y el mayor bien a cada una de ellas. Y era común escuchar en él replicar el mismo consejo que diera el mismo profesor Plinio, el de pedir a Nuestra Señora hacerlo a cada uno cada vez más devoto de ella. Inclusive a una persona le dijo, ¿no?, pida usted a Nuestra Señora que lo haga más devoto. Y si ella no lo atiende, no atiende su pedido, cóbremelo. Porque yo estoy seguro, decía, ella atiende siempre. Basta pedirle con amor, ¿no?, y con confianza a Nuestra Señora, que ella siempre atendía. Ese detalle es bien bonito, don Julio. Tal vez usted también tiene alguna experiencia que contar, ¿no?, de ese cuidado que él tenía. Tiene, cuéntenos, por favor. Es que hay algo primero para complementarle a don José y luego contar un poco lo jour le jour, día a día, sobre Nuestra Señora del Buen Consejo del año 85, que bien mencionaba don José. Fue el año de una gran persecución contra la obra de nuestro padre fundador, el doctor Plinio, en San Paulo, en Porto Alegre, en Brasil, ¿no? Fue de una crueldad tremenda de difamaciones, de acusaciones absurdas contra el doctor Plinio y contra su obra, ¿no? Y Monseñor él dice, quedó con un problema de conciencia de que él había tenido culpa de esa serie de calumnias contra el doctor Plinio y contra su obra, ¿no? Entonces él le pidió al doctor Plinio para viajar a Roma, para viajar a Llanasano, delante de Nuestra Señora Buen Consejo, y pedirle la intervención de ella para todo ese estruendo que le llamaban en aquel entonces contra la obra del doctor Plinio. Y el doctor Plinio aceptó, Monseñor viajó, y estando ahí delante de la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, es que se da ese suceso que usted acaba de mencionar, señora Elisa, que él vio a Nuestra Señora, estamos hablando no de una imagen, sino de un cuadro, ¿no es cierto?, pequeño, que la imagen respiraba, ¿no?, parecía respirar, ¿no? Entonces, Monseñor estaba enfrente de ella y estaba acompañado detrás de otro miembro del grupo de la época, ¿no?, que yo lo llegué a conocer también. Entonces, Monseñor dice que él tuvo una cierta perplejidad y dice, pucha, yo sé que estoy enfermo, padezco de una infección pulmonar tremenda, pero esto me parece tan real que como me gustaría que alguien aquí me lo confirmara, lo que yo estoy sintiendo y viendo, ¿no? Entonces justo se acerca la persona que estaba detrás de Monseñor John Clark y le di del señor John Clark, y le dice, señor John, se está dando cuenta cómo ella está respirando lo mío junto con el niño Dios. Y ahí, dice Monseñor, para mí fue un consuelo porque sentí, pucha, no estoy viendo visiones,
estoy palpando una manifestación directa de Nuestra Señora, como que confirmándome su presencia, como diciéndome, yo estoy aquí y estoy con ustedes, ¿no? Bueno, y dice, él se quedó, por tanto, largo rato más ahí rezando hasta cuando le comunicaron que tenía una llamada telefónica del doctor Plinio, no una llamada telefónica, la habían grabado, un mensaje del doctor Plinio, en aquel entonces no había WhatsApp, ¿no? Habían grabado en una cinta un telefonema del doctor Plinio para el señor John Clark, ¿no? Entonces dijo, yo no quiero salir de aquí, eso está con tanta bendición que no quiero salir delante de la presencia de Nuestra Señora del Buen Consejo. ¿No? Voy a escucharlo aquí mismo a la iglesia, bajito, ¿no? Para no perturbar a nadie en la iglesia, pero lo voy a escuchar aquí. Entonces escuchó la propia palabra del mensaje que le enviaba el doctor Pino, en el cual decía, mi filho, yo, ya usted no se preocupe del tema que usted se angustiaba, porque hoy me llegó una noticia muy consoladora para todos, en el cual fue disuelto, todas esas calumnias quedaron en el piso, ¿no? Entonces, y eso yo creo, le dice el doctor Pino, yo creo que gracias a la ida suya a Llenasano y al pedido que usted está haciendo en este instante, ciertamente, delante de Nuestra Señora del Buen Consejo. Qué interesante. Y el segundo hecho. El otro hecho. Segundo, para comprender un poco la misión que llevó a cabo Monseñor John, que fue extraordinario. Justo se encontraba el grupo de aquel entonces, TFP, los mayores, en un estado en que como que había, bien el doctor Pino le definió, un paredón de hielo, ¿no? Entre él y el público de los mismos grupos de aquel entonces, en el cual no se manifestaban, era una heladera tremenda, no lo veían, la persona, la vocación del doctor Pino no era comprendida por ellos, no lo veían, pero por culpa de ellos, no por culpa del doctor Plinio. Entonces ahí afloró la vocación de Monseñor John Clark de exteriorizar, de hacer conocer la vocación del propio doctor Plinio. Entonces ahí fue que nació la idea de él comenzar a hacer una seguidilla de reuniones que duraron, no me recuerdo, pero años y años, ¿no? En el cual todo se hacía los días sábado era, ¿no, señor Malky? Sí, en el Presto Zoom, usualmente, ¿no? De Presto Zoom, ¿no? Todas las mañanas, los días sábados, ¿no? Duraba unas 2 horas más o menos, 3 horas la reunión. Y era extraordinaria porque uno sentía algo, una bendición tan fuerte, ¿no? Que lo hacía vivir el corazón del doctor Pino. O sea, el pensamiento de él, uno sentía el palpitar del corazón de él a través de la voz de Monseñor John Clark. Maravilloso. Sí, realmente. Y eso fue sobre todo que fueron asimilando las generaciones nuevas, ¿no? De heraldos que fueron ingresando, que fueron conociendo y asimilando la figura paternal, profética del profesor Plinio Correa de Oliveira a través del prisma de los ojos de Monseñor Juan Clark, ¿no? Y como si un jardín de rosas desabrochara en ese instante en todos. Eso fue el accionar de los jour le jour, del día a día. Es, sí, impresionante. Hay dos cosas antes de que se nos agote el tiempo, ya nos queda poco menos de 10 minutos. Me gustaría que podamos conversar acerca de la vida de Monseñor cuando ya se hizo sacerdote. ¿Por qué se hizo sacerdote? ¿Por qué fundó esta obra de caballería, esta orden de caballería? Y también la etapa de que él mismo se ofreció como víctima expiatoria, para cerrar tal vez el programa. ¿Usted conoce algún hecho? Que se hizo sacerdote el año 2005, ya son hace ¿cuántos años? 14 años atrás, más o menos, si no estoy mal, pero esos 14 últimos años fueron un tiempo de mucho sufrimiento. Van a ser Vienen 20, unidos. 20 años van a ser.
iban a ser? Vienen unidas el tiempo de que él se hizo sacerdote, según los relatos de los hijos espirituales de él. Él se hizo sacerdote porque quería ser principalmente instrumento del perdón de Dios para todas las personas. Él quería ayudar las almas y ese fue el principal motor por el cual él decidió hacerse sacerdote. El año 2005 se ordena con toda la primera, podríamos decir, gama de sacerdotes que vienen de ese tiempo. Muchos han dado sus testimonios también. Y esto es digno, llevó al máximo también ese papel, esa figura del sacerdote perfecto, podríamos decir, ¿no? De nuestro Señor Jesús, con su amor a la Eucaristía, con su amor a la Virgen María y con su amor a los sacramentos. La forma, ¿no? Los signos, porque los sacramentos se celebran a través, se imparten, se ministran a través de signos. Y la sacralidad de la que se ha vuelto una forma característica de los heraldos de evangelio de los sacerdotes, la forma de ministrar los sacramentos a través de una sacralidad, una pulcritud, respetando la belleza, ¿no? La belleza. Comenzando por la misa. Por supuesto, ¿no? Y todo eso partió, todo ese ceremonial que refleja o inspira y hace nacer en las personas que ven y pueden contemplar estos eventos, desde una simple misa hasta las ceremonias que hacían en fiestas litúrgicas importantes, ¿no? El espíritu de admiración, que se ha perdido mucho hoy en día en el católico del mundo de hoy, ¿no? Porque realmente no existen fuentes de inspiración que permitan elevar la mente a Dios a través de la captación a través de nuestros sentidos, de las cosas maravillosas que podemos hacer como hombres o a través de la creación, ¿no? Y que nos eleven el alma a Dios. Y es por eso que el hombre hoy en día vive alejado, el corazón del hombre está alejado de Dios. Exaltó precisamente lo bueno, lo bello, lo verdadero a través de construcciones monumentales, ¿no? Que podemos ver en las iglesias, los templos que se han construido gracias a la inspiración de Monseñor Joao, que se preocupó, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he visto por primera vez, he dicho, ¿quién ha diseñado todo esto? Y cuando me respondieron que fue Monseñor el que concibió esto, según la inspiración de los templos góticos de la Edad Media, donde él trató de plasmar un neogótico, tratando de traer el cielo a la tierra. Eso es lo que él quería mostrar a través de estas monumentales construcciones, hermosas por fuera y por dentro, que realmente elevan, así como son de altos, con sus torres, elevan el alma hasta Dios cuando estamos en aquellos lugares. Y así fue esta concepción que él tuvo, porque él quería, sobre todo, conformar un nuevo tipo humano. Exactamente, sí. ¿No? Y ese va a ser el principal legado de Monseñor Juan Clá. Más allá de las obras físicas, del arte expresado a través de instrumental, musical y del coro, por ejemplo, de las obras escritas por él, el principal legado son los hijos e hijas espirituales, clérigos, religiosos, las tres órdenes, ¿no? Incluso nosotros. Sí, me gustaría que don Julio nos hable un poquito. Hay algo, es que es tan vasta para entender el corazón de Monseñor John Clá, hay que entender, ir a la fuente, y él fue a la fuente de la sabiduría, a la fuente de lo solemne, de lo maravilloso que era el doctor Plinio. Y para entender eso, el doctor Plinio, bueno, tenía muchas reuniones que eran bien características. Una de ellas se llamaba el éremo del vínculo profético, la otra se llamaba el MNF, ¿no? La otra se llamaba comisión médica. Y en esas reuniones, la comisión vagar, ¿no? En esas reuniones, Monseñor siempre estaba presente, y si don José Malqui me va a complementar, quien más hacía preguntas era Monseñor John Clá. Por eso le digo, él se empapó, él bebió de esa fuente de la sabiduría, donde el doctor Pino en esa reunión entraba en los detalles, cómo debe ser la iglesia en el futuro, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, cómo deben ser las iglesias, cómo plasmar el esplendor
cómo un sacerdote debe ser, sobre todo llega a su auge de contribución, perdón, cuando se es sacerdote, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que si no existe ese pasado, si no existiese ese pasado, yo dudo que eso existiría hoy, ¿no? Entonces, Monseñor fue el discípulo fiel que plasmó, que asimiló, que asumió toda esa doctrina del doctor Plinio, y él la manifestó, la concretizó en idea, lo concretizó en una iglesia, la concretizó en un protocolo, en una etiqueta, en un ceremonial de toda la orden religiosa, masculina y femenina, ¿no? Entonces Así, es un tema, como le digo, vastísimo, bellísimo, ¿no? Para entender, como abrir el abanico, así es, así es. Hay donde en tanto. una hora no da para contar. Tiene toda la razón, ¿no? Por eso también se han hecho estos 14 videos en estos últimos días, donde Claro, tratan de mostrarnos un pedazo solamente, porque imagínense, realmente se podrían escribir libros con toda la vida y todo lo que ha hecho Monseñor. A mí me parece increíble que un hombre como Monseñor haya hecho tanto, inclusive estando ya postrado, ¿no? Por estos últimos 14 años y con todo lo que ha sufrido en su propia salud física, se ha visto mermado, aún así la obra ha seguido creciendo según los lineamientos que él ya había plantado. Entonces esperamos que después de la muerte de Monseñor Joao, esto siga fructificando. Como bien lo han dicho varios padres heraldos, que el rostro del padre fundador, Monseñor Joao, se refleje ahora en cada uno de sus hijos espirituales. eso. Bueno, Él nos dejó esa misión, nos ¿cómo? dejó esa misión de postergar, ¿no es No, cierto? no es Postergar, postergar, prolongar, continuar, prolongar. continuar, prolongar la obra del doctor Plinio en todo su esplendor, ¿rumbo a qué? Rumbo al reino de María. Exacto, exacto. Ahí vamos. Nosotros invitamos a nuestros radioescuchas y a quienes nos vean en la plataforma de YouTube puedan acceder a la página de Arautos Sin Secretos, se denomina así, y podrán ver estos 14 videos de homenaje póstumo que reflejan varias facetas de Monseñor Juan Esconamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Él tenido como un embajador de Dios, inspirado y escogido para expresar este nuevo carisma en la Santa Iglesia que cobra tanta pujanza y que renueva actualmente la faz de la tierra realmente con un nuevo viento de espiritualidad nunca antes visto. Tenido como un caballero de la Santa Iglesia, hijo fiel de la Santa Iglesia, el mejor amigo tanto para sus propios hijos con los que convivía como para extraños. Un discípulo perfecto del doctor Plinio Correa de Oliveira, de lo poco que pudimos reflejarles acá nosotros, sus 3 hijos en este programa, un varón eucarístico con vida mística. Realmente, si pudieran asistir a estos videos y comprender, van a ver la profundidad de esta alma, ¿no? Un sacerdote de nuestro Señor, realmente modelo, víctima expiatoria por la Santa Iglesia, ¿no? Y un poco aquellos reflejos, algunos reflejos del esplendor del relacionamiento que alcanzó a tener él con Nuestra Señora María Santísima. Realmente un varón católico, ¿no? A imagen de su padre y fundador, el profesor Plinio Correa de Oliveira, tenido como el pensador católico más grande del siglo XX. Pues bien, el mejor fruto del profesor Plinio fue Monseñor Juan Clá, y el mejor fruto de Monseñor Juan Clá somos sus hijos que vamos a proseguir impulsando esta obra para el bien de las almas en todo el mundo. Amén. Amén. Yo, permítame agregar lo último, señores. Adelante. El curso de consagración en Bolivia yo se lo debo a él, porque yo estaba muy indeciso, sentí la gracia muy fuerte de Nuestra Señora, pero aquí en Bolivia no tenemos sacerdotes heraldos, no tenemos religiosas heraldas ni religiosos, ¿no? Entonces, Claudio María le escribió a Monseñor John Clau una carta
planteándole toda esta perplejidad mía de la gracia que sentía y pidiéndoles si era el deseo de él, su bendición para que este apostolado de la curso de consagración en Bolivia, con el padre, comenzamos con el padre Carlos Tejedor, luego con el padre Gonzalo Raimundo y después el padre Manuel, pudiese tener continuidad en Bolivia. Y guardo hasta el día de hoy, y guardaré por siempre, la carta que Monseñor John Clark me mandó, dando la bendición, ¿no?, para todo el apostolado de los cursos de consagraciones que se realizarían en el presente y en el futuro en Bolivia. Amén, qué hermoso, qué bendición realmente, qué regalo. Dios permita que en un próximo programa podamos dar lectura a esta carta, si Dios Con así. todo gusto, claro que sí, con todo gusto. Tenerlo a Julio también como invitado para tratar otros temas tan bonitos. Así es, así que agradecemos ya su presencia, don Julio. Gracias por compartir hoy el programa con nosotros, gracias por transmitirnos un pedacito siquiera de aquello que fue Monseñor Jocla. Y bueno, nos despedimos, será Dios mediante hasta el próximo sábado. Queridos amigos, que Dios y la Virgen Santísima los guarden y los protejan, y será hasta la nueva oportunidad. Buenas ¿Hacemos noches. una salve o qué optamos rezar? Sí, podemos hacer una oración. Salve Regina. Salve. Sí. Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre, Madre Madre de de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti ti clamamos, los hijos de Eva. A ti suspiramos, mientras en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Deo gracias. Gracias a ustedes. Salve María.